Noé era, secondo este capítulo, un pacto también con toda la tierra, mientras exista, hasta el fin. Y aquí el arco iris como señal de este pacto, bendición y tareas, y también como una parte de este pacto, carne por alimento. Debemos leer en capítulo 9. Leo desde el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive. Os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal. La demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y aquí, ahora es posible no solo alimento vegetal, pero también carne. Pero es una prohibición no comer el sangre. Es siempre importante ahora, o es una ley del Antiguo Testamento. En Hechos 15, versículo 20, leemos, y aquí la pregunta: ¿debemos vivir según el pacto con Israel al Sinaí, los hombres no judeos? Hecho 15, los apóstolos dicen no. Pero el pacto al Sinaí, el antiguo pacto del Sinaí, era un pacto con Israel solo, no con todos los hombres del mundo. Pero dicen en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sangre? Sí, el pacto con Noé era un pacto con toda la tierra mientras exista, con todos los hombres. Este pacto es siempre en vida. Y también una otra parte de este pacto de Génesis 9 era autoridad del hombre sobre los hombres. Leo en Génesis 9, versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí la autoridad para hacer morir un otro hombre
que ha sido morir un otro hombre sin autoridad, es la institución de la autoridad, como es escrito en Romanos 13. Leo del versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuándo ha establecido Dios estas autoridades? En el tiempo del pacto de Noé. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. He aquí, no en vano lleva la espada. Es posible, es escrito en el Nuevo Testamento, pero no es escrito por la iglesia, pero para las autoridades. Es importante. Pablo ha escrito estas cosas sobre el basis de Génesis 9. Y este pacto es siempre actual. La pena de muerte no es una cosa de la iglesia, imposible. Pero es escrito en Efesios 6, versículo 10. Debemos leer, es importante, para comprender la historia terrible de la iglesia de Roma. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí no tenemos lucha contra sangre y carne. Es claro para la iglesia, pero no para las autoridades. La pena de muerte es un derecho de las autoridades según la Biblia. Pero después, un desarrollo. Segunda la estructura de una dispensación. Génesis 9 a 11. Noé se emborracha. Este hombre de Dios, imposible, pero era posible. Cam, un hijo. Cam se burla de mala manera de la desnudez de su padre. El hijo de Cam, Canaán, es maldecido. Nimrod, también de la genealogía de Cam. Su nombre dice, hagamos rebelión, un nombre terrible. Nimrod era el primer gobernante violento, no segundo el plano
de Dios, pero era una perversión de la autoridad. El primer gobernante violento. Y Nimrod es en relación con la construcción de la ciudad Babilonia y también de la torre, que era un templo de idolatría. Y aquí, esta torre, secondo la torre de Babilonia, era un torre per la alabanza de los ídolos. Babilonia practica desde su juventud hechicerías. Debemos leer en Isaías 47. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. La ciudad Babilonia, y en el versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. La juventud de Babilonia era en Génesis 11. En relación con la construcción de la ciudad Babilonia y de la torre de este templo de idolatría. Y aquí la práctica de hechicerías desde este momento. La torre de Babilonia era también el seño del orgullo de la humanidad para hacer un gran nombre. Era una rebelión contra el mandamiento de Dios de poblar la tierra. Debemos leer en Génesis 9, y aquí una parte que era ya una parte del pacto con Adán, es también en el pacto de Noé, capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esta parte es también en el pacto con Adán, pero también y llenad la tierra. Era un mandamiento de poblar toda la tierra de Babilonia para andar a Europa, para poblar todo Asia y África y también América del Norte y América del Sur. Es justo de habitar en América del Sur. Pero los hombres a Babilonia eran en la rebelión contra Dios. Era una rebelión contra el mandamiento de Dios para no poblar la tierra, como es escrito en capítulo 11. Y también la humanidad se organiza. En capítulo 10 tenemos las ciudades como Erech, Akkad, Calne, en Asiria, Nínive, y también la ciudad Asiria, también Sodoma y Gomorra, etc. De nuevo, la civilización, la grande civilización sin Dios, como las generaciones desde Caín. Era un periodo desde el diluvio hasta el pacto con Abraham y también con 10 generaciones. Y aquí, después de Noé, 1, Sem, Arfaxad, Sala, Eber,
Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. En Génesis 11. Era un periodo de 427 años. Ahora el fin de la segunda dispensación. En Génesis 10 a 11 leemos sobre la confusión de lenguas a Babilonia. Era un juicio de Dios. Después, la dispersión de los pueblos. En el tiempo de la división continental que tenemos en Génesis 10, 25, podemos leer, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. No la humanidad, pero repartida la tierra. Y aquí la división continental. Dios entrega los pueblos a ignorancia y inmoralidad. Leemos en Romanos 1, juicio de Dios. En el versículo 24, Pablo hablando sobre las naciones del mundo desde el diluvio. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es el juicio. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Leemos en Hechos 14. Cuando Pablo era con naciones, hablando en el versículo 6, en las edades pasadas, en las generaciones pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Era el juicio de Babilonia. Hechos 17, versículo 30, Pablo hablando en la ciudad Aten. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un periodo nuevo del Evangelio, pero en el pasado, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El inicio de los tiempos de la ignorancia era a Babilonia. Génesis 11.
en el libro Josué 24, en el versículo 2, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, al otro lado del Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham, un servidor de dioses extraños, de ídolos, sí. En el fin de la segunda dispensación, Dios dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. Y aquí, la segunda dispensación, segundo la estructura bíblica de una dispensación, un buen inicio con bendición, un desarrollo triste con caída y también un fin que demanda juicio en relación de maldición, juicio de Dios. Una segunda dispensación, en griego aion, en hebreo olam. Ahora, la tercera dispensación, desde Abraham hasta Moisés. Leemos en Génesis 12, cuando Dios de la verdad hablaba a Abraham. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. He aquí la promesa de Dios dado a Abraham cuando era en Ur, en el país de la Caldea, en el sur de Babilonia. Y aquí Babilonia, Ur, en la tierra de Babilonia. La promesa de bendición a Abraham. Abraham, que era un servidor de otros dioses, aprende a conocer el vero Dios. En Juan 8, el Señor Jesús dice en el versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham ha comprendido esta promesa, y serán benditas en ti. En ti es en el Mesías que debe venir del pueblo Israel. Esta bendición es la bendición del Mesías. Eso es el centro del Evangelio. En Juan 3, versículo 6, leemos: el Señor Jesús es la bendición de